Bueno, vamos a dar inicio a la sesión 164 de este Seminario Permanente de Salud en el Trabajo. Antes de presentar al doctor Juan Alberto Morelos, les quiero comentar que algo que hace falta en México, así de entrada, son profesionales y en este caso médicos también, con formación en salud y en medicina del trabajo. Y donde se forman los especialistas es en el IMSS y en Pemex, pero la cantidad de médicos egresados en cada generación no son suficientes ni siquiera para cubrir las necesidades de estas dos instituciones, ni siquiera para ello. Ese es un problema de la falta de especialistas en este caso, e igual de maestros y doctores en salud y en medicina del trabajo. Y si algo hace falta también de manera muy, muy importante, porque prácticamente no existe en este país desde hace muchos años, pero hay tres personas nada más que sí están realizando, que son especialistas en medicina del trabajo, pero que además tienen otra especialidad que es absolutamente indispensable para… no basta con medicina del trabajo, claro, es más que suficiente, pero no existen especialistas con esa doble especialidad. No sé, un ejemplo es la doctora Marta Méndez, que tiene medicina del trabajo y aparte lo que maneja es neumología ocupacional. Y así otros médicos. Incluso en México, la única subespecialidad específicamente relacionada con medicina del trabajo, la única que existe y nunca había existido antes otra, es de toxicología ocupacional, que se da en Pemex. Bueno, lo menciono esto porque el doctor Juan Alberto Morelos Aguilar es especialista en medicina del trabajo y en ortopedia. Tiene las dos especialidades. Esto hace que tenga un conocimiento muy integral, muy completo, visto la ortopedia desde la medicina del trabajo y viceversa. Y también tiene la maestría en administración en sistemas de salud. Ya el doctorado, yo creo que la próxima vez que lo invitemos ya lo va a tener también. Entonces, lo invité, afortunadamente aceptó, y nos va a presentar este tema de padecimientos musculoesqueléticos más frecuentes en el trabajo, que es de gran utilidad para aquellos que laboran en centros de trabajo, en empresas, y que es de lo que principalmente se presenta como enfermedades de trabajo. Entonces, pues, gracias, doctor, y le dejo el micrófono. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Es un placer estar aquí en la UNAM después de muchos años. Y bueno, quisiera empezar con una pregunta. Veo caras que pertenecen a diferentes generaciones, médicos que tal vez ya tienen una práctica y una experiencia tan amplia. Si están dedicados a la medicina del trabajo a nivel privado o a nivel de empresas, están estudiando, son médicos a nivel institucional. ¿Cuántos de ustedes son médicos que se dedican a la medicina en empresa? ¿La mayoría? Sí, creo que sí. Y eso, ¿están en el diplomado también de salud en el trabajo? De acuerdo. Y a nivel institucional, prácticamente están en servicios de salud en el trabajo. En la residencia, correcto. Bueno, esto que les estoy preguntando es con la finalidad de darle un enfoque a esta plática que vamos a tener. Para mí es muy importante, obviamente, no caer en una vertiente ni de ortopedia, de aspectos quirúrgicos, tampoco en una vertiente de aspectos médico-legales, sino que sea algo mediado y que les sea de utilidad para su práctica cotidiana. ¿De acuerdo?
Prácticamente las láminas están divididas en patología del segmento superior, que son de las más frecuentes, y patología de la columna como tal. Les voy a agradecer que al final de cada presentación, si tienen alguna pregunta, podamos obviamente ahondar en ello, en alguna respuesta que les sea suficiente para aclarar esa duda. Y por el otro lado, también comentar el aspecto traumático. Es algo que a diario se presenta, a diario lo vemos en los servicios de salud en el trabajo, lo vemos en el área de ortopedia, y que es importante se lleven las nociones generales acerca del manejo inicial que se dé en una empresa, dado que van a ser los médicos de primer contacto. ¿De acuerdo? Bien, pues por definición es importante mencionar que las lesiones que están originadas en el trabajo pues son esas lesiones profesionales, las cuales pueden ser obviamente de muchos orígenes. El que nos trata en esta plática es el origen traumático, y de ahí es importante dividir para su atención y para su manejo y establecer todas las medidas preventivas, medidas de manejo inmediato, pues dividirlas en aquellas que derivan de accidentes o bien que son consecuencia de un factor mecánico, un factor ergonómico de larga evolución y que finalmente va a acabar condicionando una enfermedad, ¿de acuerdo? De tal manera que vamos a hablar de accidentes de trabajo y enfermedades de trabajo que ya ustedes pues ampliamente conocen tanto en definición como en la práctica, y para ello pues para fines prácticos tenemos que conocer un concepto jurídico y un concepto técnico. Obviamente un riesgo de trabajo va a englobar lo que son los accidentes, las enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Esta es una definición completamente jurídica y su sustento pues lo conocemos, está en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley del Seguro Social, leyes de otros sistemas del propio país, como es el ISSSTE, como es el ICEMI, y que pues obviamente dan el fundamento legal para el manejo administrativo de estas lesiones. Y por el otro lado también conocer el concepto técnico de un accidente, un riesgo de trabajo, y bueno, pues esto lo define como una posibilidad de que ocurra una contingencia con daños ya sea a nivel de los materiales, obviamente en la salud de los trabajadores, y que éstas tengan su relación con la actividad laboral que pueda estar realizando el trabajador en ese momento. Una definición no legal, una definición mucho más difundida en los diversos estudios, en los diversos materiales que podemos consultar. Definen a un accidente de trabajo como todo suceso obviamente anormal, no querido, no deseado, desde luego, que se presenta de manera brusca, inesperada y que normalmente es evitable. De ahí la importancia de que estos accidentes sean tratados obviamente en el área de la seguridad en el trabajo. Por el otro lado, las enfermedades de trabajo pues son aquellas que van a derivar precisamente de una acción continuada de elementos o sustancias que están presentes en las condiciones de trabajo, van a generar un deterioro el cual puede ser lento, progresivo, en algunas ocasiones irreversible, obviamente que va a condicionar alguna secuela, y que pues en las medidas preventivas va a intervenir todo lo que es la higiene en el trabajo. Una vez hecho estas definiciones, es importante mencionar que el primer punto para el manejo de las lesiones musculoesqueléticas en la empresa o en alguna institución de salud, pues es importante primero definir si se trata de un accidente, si se trata de una enfermedad, y para ello es importante conocer el cuadro clínico de las enfermedades de trabajo de origen musculoesquelético, y obviamente eso nos va a conducir a un diagnóstico y para los fines que queremos en el área de salud en el trabajo, obviamente conocer las condiciones que originaron estas lesiones y de ahí precisamente partir en la elaboración de todos los programas preventivos que se requieren en la empresa.
Vamos a ver una serie de láminas que nos van a representar la importancia de las lesiones musculoesqueléticas. Esos son datos que están reportados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, son del año 2015, y estamos viendo precisamente el comportamiento epidemiológico de las lesiones, en este caso riesgos de trabajo. Estamos incluyendo todas las lesiones, cualquier origen que tenga, cualquier diagnóstico, y estamos viendo que al menos en los accidentes de trabajo tiene una línea que no sobrepasa un comportamiento que llame la atención. Estamos hablando que al año se están presentando aproximadamente un total de 549,000 riesgos de trabajo, de ahí están distribuidos en accidentes de trabajo, accidentes de trayecto. Voy a hacer un comentario muy especial con referente a las enfermedades de trabajo. En el 2011 aproximadamente estaban reportadas alrededor de unas 2,000 enfermedades. El año pasado prácticamente la cifra alcanzó un porcentaje del 300% de incremento en comparación al 2015. ¿Cuál es el motivo? Seguramente las personas que trabajan dentro de estas instituciones, especialmente el Seguro Social, conocen y saben que hoy en día el Seguro Social está haciendo y tomando una serie de acciones, políticas de salud y acciones para poder reconocer de manera mucho más precisa y de manera mucho más amplia las enfermedades de trabajo. Eso sería pues algo preocupante para las empresas, ¿no? Porque finalmente va a impactar en las primas de riesgo de trabajo, y pues ahí nuevamente la necesidad de establecer todos los protocolos y programas preventivos para todos los médicos que laboran a nivel de las empresas. Nuevamente, al analizar los casos por accidentes de trabajo, accidentes en trayecto y enfermedades de trabajo, vemos sin lugar a duda que el evento traumático agudo es un papel, pues uno de los de mayor demanda en atención dentro del Seguro Social. Tenemos también en ese mismo rubro los accidentes en trayecto, y finalmente el aspecto crónico es un porcentaje mucho menor, más sin embargo ya comentaba que del 2011 a la fecha prácticamente se ha elevado un 300% el reconocimiento de estas enfermedades, de las enfermedades de trabajo. Vemos nuevamente otro gráfico, cómo está distribuido la presentación de todos los riesgos de trabajo. Estamos hablando que el mayor porcentaje se concentra entre los 20 y los 60 años de edad. Obviamente esto atiende a una vida productiva, y pues llegamos a una fase donde propiamente los trabajadores ya hacen uso de esas semanas cotizadas y que finalmente van a desear tramitar una pensión por edad. Al analizar los riesgos de trabajo según la naturaleza, y que está reportado en el propio instituto, vemos precisamente que las lesiones a nivel de mano y muñeca son de las más frecuentes, seguidas por los esguinces a nivel de tobillo y esguinces cervicales. De ahí obviamente la necesidad de establecer precisamente estas pláticas y la necesidad obviamente para todos los médicos de empresa empezar a desarrollar protocolos o guías dentro de la misma, para que empiecen obviamente a darle un seguimiento estricto con la finalidad de que esos pacientes no tengan una incapacidad prolongada, y en un momento dado también se retroalimente a los propios servicios de salud en el trabajo dentro del Seguro Social, con la finalidad de darle un seguimiento mucho más estricto. Esta imagen me está mostrando precisamente cuáles son las enfermedades que hoy en día se reconocen con mayor frecuencia dentro del Seguro Social. En primer rubro tenemos toda la patología de la columna, seguida de las entesopatías. En específico estamos hablando de todas las inflamaciones tendinosas, síndrome del túnel del carpo, lesiones a nivel del hombro. Ya iremos revisando algunas de estas enfermedades por su relevancia y tratamiento. Enfermedades o tenosinovitis estenosantes, Kerbein, por ejemplo, epicondilitis, y obviamente también la artrosis. Nuevamente una imagen que me está mostrando el porcentaje de distribución de los accidentes de trabajo según la ocupación. Más del 50% de los accidentes están totalmente identificados en aquellos trabajadores que se encargan
del área de almacén, estamos denominándolos como ayudantes generales, empleados de ventas, cargadores y albañiles. Es muy importante señalar que prácticamente los empleados de venta son todos aquellos empleados que están siendo contratados a través de terceras personas, de administradoras, y generalmente va a representar en ellos un alto porcentaje de los accidentes de trayecto, en comparación a los primeros, que son encargados de almacén, que propiamente están en un lugar fijo, obviamente los cargadores y los albañiles. Esa es la gran diferencia. Entonces, empleados de ventas generalmente tienen un alto porcentaje de accidentes en trayecto. Los riesgos de trabajo según la ocupación, pues nuevamente, el título está erróneo, es según la industria, ¿no? Estamos hablando que el mayor porcentaje está distribuido en toda la industria de la transformación, todo lo que es el sector primario, el sector secundario y también vemos el sector terciario, ¿no? Comercio y servicios personales de empresas, seguido de la construcción y obviamente otro tipo de industrias. Ahora bien, para definir cómo se presenta un accidente, pues hay diversas teorías y las hemos conocido a lo largo de nuestra formación. Sin embargo, para no caer en un aspecto tan técnico, pues es muy importante identificar una causa. La causa puede tener su origen a nivel físico, a nivel de algún otro factor de riesgo, que también hoy en día los factores de tipo organizativo son muy importantes, y dentro de esos factores también hoy reconocidos son los factores de riesgo psicosocial. La interacción precisamente de estos factores pues van a generar obviamente un accidente, y que aunado a factores propios del individuo, pues obviamente vamos a tener una lesión, y esa lesión puede tener una evolución natural que puede variar entre uno y otro sujeto, y que finalmente va a ser muy importante la intervención de todas las medidas médicas y finalmente al readaptarlo al trabajo, las medidas de prevención para evitar nuevamente que el trabajador continúe con una lesión o ésta progrese y le genera alguna secuela. Dentro de las causas físicas completamente identificadas y dentro de esos mismos factores organizativos tenemos obviamente manipulaciones de cargas, movimientos repetitivos, posturas, vibraciones, trabajo a ritmo elevado, sedestación, bipedestación prolongada. Como pueden ver, es una mezcla de factores de riesgo de tipo físico, ergonómico, psicosocial, ¿de acuerdo? En ese mismo sentido y dándole más importancia hoy en día a los factores psicosociales, obviamente el hecho de estar trabajando con un alto nivel de exigencia y la escasa satisfacción laboral, pues obviamente se viene a mezclar con esas condiciones de trabajo y finalmente provocarnos un accidente de trabajo, o bien ir acumulando esos factores para que a lo largo de una línea de tiempo nos pueda originar una enfermedad de tipo musculoesquelético. Por sus características, las lesiones hoy en día más descritas y más frecuentes obviamente en el sistema musculoesquelético van a estar representados a nivel de columna y extremidades, propiamente todas las extremidades torácicas, ¿de acuerdo? Aunque también es muy importante mencionar que las extremidades pélvicas, sobre todo la artrosis, la gonartrosis en específico, empieza a ser ya estudiada ampliamente como de origen laboral, sobre todo en aquellos trabajadores que están sometidos a largos periodos de pie, pacientes que están sometidos a vibración, aunque no es uno de los elementos principales en el origen de esa enfermedad, ¿de acuerdo? El común denominador de todas estas lesiones es el dolor, la inflamación y obviamente la disminución de la función, ¿de acuerdo? Les comentaba en un inicio que la plática entonces va a estar dividida por aquella patología de origen traumática o agudo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar a analizar conforme a las presentaciones o a los gráficos que analizamos. Vamos a empezar a analizar aquellas que por sus características pues recobran un papel muy importante y que por la naturaleza y trascendencia e incluso la frecuencia pues es importante conocerlas en su idea, conocerlas, tratarlas y resolverlas si cabe en esa primera atención que se da muchas veces en las empresas. Ahora bien, pues heridas, veíamos
los gráficos, que las heridas a nivel de mano y muñeca son las más frecuentes. Ortopédicamente concebimos a la extremidad torácica y en específico a la mano como aquella extensión, ¿no?, de nuestras funciones cerebrales de integración a nivel superior. Todo lo ejecuta la mano, ¿de acuerdo? Por ello, pues, sin lugar a dudas, el nivel anatómico mucho más lesionado. Una herida, por definición, entonces es una pérdida de continuidad a nivel de la piel, mucosa, o bien de tejidos más profundos, incluyendo grasa, músculos, el propio tejido óseo, y eso nos va a ir definiendo cada una de las características de las heridas. Puede tener un origen mecánico o bien un origen químico. Las heridas podemos clasificarlas por su aspecto. Esas heridas que son originadas por un objeto romo, por un objeto contundente, aquellas heridas que están siendo provocadas por un objeto cortante o punzante, la combinación de estos dos aspectos, que sería una herida cortocontundente, un objeto que me está generando una penetración a alguna cavidad, una herida punzante. Podemos tener una escoriación o una abrasión, una abulsión o una amputación, o bien una quemadura, hablando de aspectos de riesgos de tipo químico y también de tipo físico. De acuerdo al mecanismo de acción, puede estar originado por un objeto inanimado, o bien podemos tener agentes también químicos, físicos, o incluso agresiones, ¿de acuerdo? De ahí podemos definir que una herida puede ser condicionada por una arma blanca, un arma de fuego, un objeto contuso, una mordedura, un agente químico o un agente térmico. De acuerdo al compromiso de otras estructuras, a nivel cutáneo, podemos definir a las heridas como una herida simple, donde va a estar afectada únicamente la piel, el tejido graso en el peor de los casos, o bien podemos en un momento dado identificar aquellas lesiones que están ya lesionando estructuras profundas, piel, tejido graso, fascia, músculo, tejido óseo. Identificamos también aquellas lesiones que por sus características nos lleva la pérdida de grandes tejidos. O bien en un momento dado se tratan únicamente de lesiones dermoepidérmicas, donde vamos a catalogar aquellas heridas que están con una cubierta cutánea conservada, no hay ninguna pérdida. Sin embargo, también podemos identificar lesiones tan severas donde incluso se ve afectada alguna de las extremidades y muchas veces vamos a caer a esa otra denominación que ya veíamos, amputaciones. Conforme a la penetración de los tejidos, en específico a cavidades o compartimientos, podemos definir heridas de tipo penetrante. ¿De acuerdo? Si se ve esta imagen, es un paciente que aquí está su cráneo, extremidad superior, todo el tórax, y esto es es aluminio. Entonces es un trabajador de la construcción que cayó directamente sobre una viga de aluminio y bueno, pues tiene un traumatismo penetrante a nivel torácico. O bien podemos tener una simple lesión que no va a involucrar mayor problema en su manejo. De acuerdo al grado de contaminación, nos enseñaron a lo largo de la licenciatura que podemos clasificarlas en aquellas heridas que son limpias o sucias, dependiendo del tiempo de evolución entre el evento y la primera atención, obviamente la cantidad de daño tisular sufrido y si está involucrando o no algunas otras condiciones como el lugar donde se produjo la lesión. Una herida sucia ya tiene un tiempo de evolución superior a 6 horas, generalmente va a involucrar alguna cavidad torácica, cavidad abdominal y obviamente el daño tisular es muy severo. Las conductas generales. Obviamente tenemos la preparación de atender una herida. Muchos de ustedes tienen cursos como el ATLS, como el ACLS y tienen toda una preparación, obviamente con la finalidad de brindar la mejor atención al paciente una vez que se haya lesionado. Sin embargo, pues debemos insistir en las conductas generales. Si tienen los recursos, si tienen la preparación, no duden en atender al paciente, ¿de acuerdo?
Si no tenemos estos recursos, pues obviamente debemos de partir de elementos muy básicos que sin lugar a dudas son parte de ese sentido común y que obviamente van a salvar la vida y la integridad de un paciente. De ahí tenemos que estabilizar al paciente una vez que se ha lesionado, debiendo asegurar, como siempre nos lo han dicho, vía aérea, circulación y si es posible iniciar alguna profilaxis. ¿Cuándo debemos de derivar? Obviamente cuando los recursos son limitados, ¿de acuerdo? Cuando la capacidad incluso de nosotros no es suficiente, entonces tienen que hacer ese contacto a un centro traumatológico, a una unidad médica donde se cuente con los recursos tanto médicos como insumos para la atención del paciente y establecer esa primera relación, ¿de acuerdo? Los criterios de hospitalización que optamos para los pacientes que llegan al área de traumatología, pues generalmente y hoy en día ven la clasificación que tiene, ¿no? Que si es verde, si es amarillo, si es rojo y si va a esperar si la atención médica es inmediata, si va a durar de 1 a 2 horas o si va a tardar más de ese tiempo. Bueno, pues precisamente viene de todo ese análisis de esos factores propios del paciente, como puede ser edad, las lesiones y sus características. Obviamente también los antecedentes del propio paciente va a ser un papel muy importante para definir cómo vamos a estar dando esa atención en un área de urgencias, las características de la herida, obviamente heridas muy complejas, heridas que presentan pérdidas cutáneas, heridas que están poniendo en peligro órganos, segmentos corporales importantes o que están incluso invadiendo alguna de las cavidades. Desde luego el tiempo de evolución que lleva también es muy importante para los criterios que vamos a estar adoptando en un servicio de urgencias para el paciente traumatizado. De ahí, pues las pautas básicas que les comentaba, obviamente priorizar. El paciente se tiene que catalogar desde su llegada y definir si se trata de una urgencia o no. Obviamente, haciendo ese análisis, vamos a empezar a dar la atención médica al daño, ¿de acuerdo? Definir las características de las heridas, el grado de contaminación, el grado de daño tisular, tenemos una infraestructura adecuada, si contamos o no, muchas veces con otros insumos y la participación de otros médicos, ¿no? Hemos llegado a urgencias, todos nos hemos lesionado en alguna parte de nuestra vida y muchas veces no tenemos algún profesional que nos pueda aliviar el dolor. Obviamente también tenemos que saber cuál puede ser el compromiso que tiene el paciente con cada una de las características de las lesiones. Por definición, un paciente politraumatizado es aquel paciente que presenta más de 3 segmentos lesionados, pero no tiene compromiso de su vida, politraumatizado, ¿no? Perdón, policontundido. Y politraumatizado es un paciente que tiene más de 3 segmentos afectados y que sí está peligrando la integridad, ¿de acuerdo? Ya cuando establecemos el diagnóstico de esa herida, pues obviamente hay que empezar a establecer todas las medidas quirúrgicas, desde una asepsia que se puede dar en un servicio de primer nivel. Obviamente si son ya heridas sucias o contaminadas y que están dañando estructuras profundas, incluyendo una cavidad, pues obviamente tenemos que ingresar a un quirófano para dar la atención. En ortopedia es muy frecuente identificar las fracturas expuestas, para ello tenemos criterios ya muy definidos en la atención. Si es primero analizamos el tipo de la herida, el tamaño, si es menor de 1 centímetro, mayor de 1 centímetro, si hay una superficie cutánea completa, suficiente para cubrir el área afectada. 2, ¿dónde ocurrió la herida? Si es en un medio urbano, si es en un medio rural. 3, el mecanismo de lesión, si son mecanismos de lesión dentro afuera, fuera adentro, o definido en otras palabras, si son mecanismos de baja o alta energía. Y por último, también estamos hablando de las características y personalidad de la fractura. Eso nos conduce a hacer un análisis de qué paciente va a requerir un tratamiento médico de urgencia. Tal vez tenga una fractura expuesta, pero que es menor a 1 milímetro en la lesión cutánea, no está involucrado el sistema cardiovascular, fue en un medio urbano, el paciente ya tiene
un antecedente de una profilaxis en el sitio del accidente, es un paciente que en un momento dado pudiéramos o no decidir meter a cirugía para un lavado quirúrgico, más no así aquel paciente que tiene un daño tan severo, donde estamos perdiendo tejido cutáneo, donde hay pérdida ósea y donde incluso se está viendo afectada la circulación. Es un paciente que, sin lugar a dudas, va a requerir un manejo inmediato. Pues nuevamente, relacionado a algunos factores técnicos en la atención de las heridas, tenemos que contar con los elementos médicos y los insumos suficientes para dar esa atención. De lo contrario, si no, siempre hay que derivar a esos pacientes. Las pautas especiales, bueno, pues hay algunas heridas que por sus características no se pueden atender en un primer nivel de atención. Aquellas heridas que están sucias y que generalmente van a involucrar todo lo que es el macizo facial, ¿de acuerdo? Aquellas heridas donde hay un colgajo que en un momento dado es tan amplio y que está exponiendo a estructuras profundas, heridas por mordeduras o agentes químicos, heridas que están siendo originadas por factores térmicos, ¿de acuerdo? Heridas propiamente por arrancamiento y obviamente si tenemos amputaciones, pues son heridas que sin lugar a duda tienen que ser atendidas en un centro traumatológico especializado. Otros tratamientos complementarios, pues obviamente empezar a prescribir un tratamiento antibiótico, doble, triple esquema, y si tenemos cultivos, pues es mucho mejor. Profilaxis antitetánica y también en aquellos pacientes que han sufrido alguna agresión por algún animal, desde luego que contar con una profilaxis para la rabia, ¿de acuerdo? Ese es un panorama general de las heridas. Otras de las lesiones que también frecuentemente van a estar presentes en sus áreas de trabajo y me puedo imaginar un día en la mañana que llega el trabajador y al descender del camión o iba corriendo, tropezó, pisó, cayó y finalmente llega con un esguince. Doctora, tengo dolor en el tobillo, ya se me está inflamando y de ahí la importancia obviamente de conocer este tipo de lesiones de manera muy detallada. ¿Para qué? Para que esa primera atención empiece obviamente a generar un beneficio al paciente. Saber a qué paciente podemos en un momento dado derivar de manera urgente al Seguro Social o en un momento dado, si ustedes deciden, ¿por qué no atenderlo en sus servicios médicos? ¿De acuerdo? Un esguince, por definición, es una lesión ligamentaria resultante de un traumatismo. ¿De acuerdo? Otros nombres con los cuales van a encontrar la denominación de esguince es entorsis, distensión ligamentaria, y eso es común. ¿De acuerdo? Se produce por un mecanismo de tracción o de torsión sobre las fibras que forman el ligamento. Obviamente la gravedad va a estar dependiendo de la energía, del grado de energía inmerso y de la resistencia obviamente de los tejidos, y a esto se le conoce como biomecánica. Por definición, bueno, y datos clínicos, tenemos 3 grados. El primero de ellos, al analizar el mecanismo, la anatomía, el cuadro clínico. En el primer grado vamos a tener un mecanismo simple o de baja energía. Anatómicamente podemos tener un desgarro miofibrilar o fibrilar. El dolor es leve, el edema muchas veces no es visible y no hay datos de inestabilidad. En el grado 2, obviamente ya el mecanismo involucra ya alta energía. Ya podemos tener una ruptura fibrilar, podemos tener una ruptura de espesor parcial, podemos tener un dolor obviamente ya mucho más complejo. La sugerencia es utilizan las escalas visuales análogas para medir el dolor. El edema ya es visible, pero aún tenemos una articulación completamente estable. Y en el grado 3, el mecanismo es violento. Anatómicamente ya podemos identificar si está o no involucrado un ligamento y qué tan dañado pudiera estar. Si yo tengo un área equimótica con aumento de volumen y si a la palpación yo identifico que hay una pérdida de continuidad en los ligamentos como tal, sin lugar a dudas tengo una ruptura y automáticamente tengo un esguince de grado 3. A las maniobras que clínicamente puede afectar en la articulación,
en este caso para tobillo, que son maniobras de bostezo, bostezo medial, bostezo lateral, o también podemos tener cajón anterior y posterior, no solamente es para la rodilla, podemos identificar ya esos grados de inestabilidad y obviamente tomar esa decisión en el manejo. ¿Qué tipo de lesión es la que pueden atender ustedes definitivamente en sus servicios médicos? Un esguince grado 1, un grado 2, ya derívenlo, por favor. Muchas veces son pacientes que se suman otros factores como factor edad, factores propios del paciente como el tabaquismo, el sobrepeso, y que muchas veces son esos pacientes que evolucionan con un dolor crónico y que están en el Seguro Social por largos periodos, ¿no? Están en rehabilitación, regresan a los servicios, los valoramos en los servicios de salud en el trabajo, clínicamente no hay ningún elemento más que el dolor que refiere el paciente, son revisados otra vez por las áreas de ortopedia y finalmente con estudios de alta imagen, como puede ser una resonancia magnética, tenemos lesiones muy complejas a nivel articular o podemos tener inestabilidades que clínicamente no identificamos en esa primera valoración y son pacientes que van a requerir o un reforzamiento fisiátrico o son pacientes que muchas veces tenemos que realizar procedimientos quirúrgicos, ¿de acuerdo? Y sin lugar a dudas, el grado 3, pues obviamente es un manejo altamente especializado. Dentro de los esguinces, de acuerdo a su presentación, vamos a dividirlos en aquellos que se presentan a nivel de la extremidad superior, los más frecuentes. A nivel de mano, articulación metacarpofalángica. Es el esguince mucho más frecuente. Clínicamente, ¿qué voy a encontrar? Ya lo veíamos. Dolor, limitación de la función, ¿qué más? Edema. Podemos tener equimosis, obviamente también acompañado, dependiendo del grado. Mecanismo de lesión. Caída con la abducción forzada del pulgar. Ese es el mecanismo clásico. Esto es muy importante y quiero hacer énfasis en los mecanismos de lesión. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes llegan argumentando mecanismos que no son congruentes con lesiones. ¿De acuerdo? Llegan con ustedes a su servicio médico, doctora, es que venía corriendo, me caí, el dedo pulgar se me hizo hacia atrás y resulta que ya lleva un equimosis, ¿no? O sea, clínicamente no se puede desarrollar algo tan súbito, ¿de acuerdo? Pero sí es un paciente que obviamente llegó con el dolor, clínicamente tengo edema, clínicamente tengo el dolor, y después de algunas horas empieza a establecerse ya una equimosis incipiente. Sin lugar a dudas es una lesión inicial, es una lesión que transcurrió como lo argumentó el paciente, porque hay pacientes que muchas veces se van al fútbol antes, ¿no? Un día antes, y llegan con usted el fin de semana y ya llegan a los servicios de la empresa o al Seguro Social a sus revisiones correspondientes. Otro de los esguinces frecuentes, obviamente para todos los médicos que están integrados a los servicios médicos donde las actividades de las manos son básicas, todo lo de embalamiento, esguinces de dedos. Trabajadores que tal vez están sometidos a un trabajo repetitivo, ¿qué más? A alta velocidad, ¿no? De la tarea, de altos ciclos, y ahorita vamos a ir definiendo todos esos conceptos, podemos tener esguinces. Y nuevamente, el mecanismo es un traumatismo ya sea directo, ¿por qué no pensar en que le golpeó algún objeto? O bien tuvimos un mecanismo de varo, valgo forzado, podemos tener también una extensión o una flexión forzada. Aquí encontramos algunos datos, es edema, eritema, puede haber, aquí un área de equimosis y finalmente empezar a hacer los diagnósticos. Rodilla, algo muy frecuente. Mecanismos de lesión, varo o valgo forzado. También falta mencionar que cuando tenemos incluso lesiones meniscales, es una combinación de valgo y rotación interna, rotación externa, dependiendo del menisco que se encuentre lesionado. En la misma extremidad inferior, y como lo veíamos en las imágenes iniciales del esguince, generalmente las inversiones o eversiones forzadas del tobillo son las condicionantes de la lesión, ¿de acuerdo? Lo más frecuente, la inversión. ¿Por qué razón? Anatomía, simplemente. Maleolo peroneo da mucho mayor estabilidad,
precisamente al tobillo, en comparación al maleolo medial, que es más pequeño, pero tenemos ligamentos muy fuertes a nivel medial, el ligamento deltoideo. A nivel del pie, nuevamente, mecanismo más clásico, una inversión forzada, características clínicas, aumento de volumen, dolor. Podemos también realizar algunas maniobras de exploración especial. Sugerencia: cualquier lesión que vean con estas magnitudes, un edema, una equimosis a nivel del pie, deben de referirla. Si recordamos anatómicamente, tenemos el pie dividido en un área posterior, que es el retropié, y está representado por el calcáneo y el astrágalo. Después tenemos el mediopié, que está representado por las cuñas, el cuboides y el navicular o escafoides. Y finalmente el antepié, que son los dedos, obviamente con sus falanges. ¿Y qué más? Los metatarsianos. Si yo tengo clínicamente un aumento de volumen y tengo equimosis y mi mecanismo de lesión es una inversión forzada, es importante descartar lesiones complejas del nivel articular de las cuñas, que sería la articulación del Lisfranc, o la articulación entre el escafoides, el calcáneo, la de Chopard, ¿de acuerdo? El diagnóstico ya lo hemos comentado, historia clínica es fundamental, la exploración física, no hay maniobras especiales, salvo algunas que les comentaba ya. En la rodilla podemos definir algunas maniobras muy específicas para saber si tenemos lesionados un ligamento colateral medial, un ligamento colateral lateral, si tenemos lesionado el cruzado anterior o cruzado posterior. Esas maniobras son clásicas, las conocemos: cajón anterior, cajón posterior, bostezo medial, bostezo lateral. En el tobillo también pueden aplicar esas mismas maniobras, ¿de acuerdo? Igual, cajón anterior, cajón posterior, podemos tener un bostezo medial o un bostezo lateral. Son las únicas maniobras en específico. A nivel de la mano, salvo que queramos identificar si hay alguna lesión neurológica o vascular, podemos tener signos muy precisos y maniobras de provocación, pero en general, con esto que ustedes vean, aumento de volumen, dolor a la palpación, equimosis o crepitación, si vamos a hablar ya de fracturas, paciente que deben de referir para su atención. En los casos grado 1 de los esguinces, ya les comentaba, no es necesario tener una atención médica especializada, pueden brindarlo ustedes sin lugar a duda, y a partir del grado 2, obviamente es necesario la complementación del estudio en los servicios hospitalarios. El tratamiento, pues obviamente va a depender del tipo de lesión, tiene que ser personalizado, no es una receta de cocina, si bien es cierto que tenemos todas las guías de práctica clínica. Sin embargo, podemos tener desde órtesis completamente ortopédicas avanzadas y que son muy cómodas y ergonómicas, o podemos tener en un momento dado materiales tan simples como yeso o guata y que va a brindar exactamente la misma estabilidad a la articulación. Obviamente va a estar indicada en cierto tipo de lesión y que en un momento dado va obviamente a influir en la historia natural del paciente. Es necesario instaurar un tratamiento analgésico, obviamente antiinflamatorio, y las inmovilizaciones que ya les comentaba, dependiendo del segmento que esté lesionado. Antes de seguir avanzando en el análisis de las lesiones musculoesqueléticas, quería hablar un poquito más amplio acerca de aquellas actividades laborales que me puedan generar un daño musculoesquelético de acuerdo a sus características. Esta es una clasificación de la OSHA, ¿de acuerdo? Así es. De ahí tomo en consideración cinco tipos de trabajo. Un trabajo que se realiza en descanso, creo que son pocos los que tienen este privilegio. Obviamente un ejemplo es estar sentado y es asistir a una reunión, leer alguna instrucción o algún llenado de un papeleo o ver un video en una capacitación. Ahí está haciendo un trabajo prácticamente en su categoría de descanso. Un trabajo liviano, ¿de acuerdo? Aquí hay algunos ejemplos: estar sentado haciendo trabajos de tipo manual, conducir,
caminatas casuales, y aquí ya nos empieza a definir parámetros muy específicos, ¿no? No más de 3 kilómetros por hora, levantar objetos de 4.5 kilogramos en menos de 8 veces por minuto, o también 11.3 kilogramos menos de 4 veces por minuto. Si les han llegado los pacientes de ortopedia con indicaciones en específico, después de haber sufrido una lesión, paciente que puede realizar actividades laborales, sin embargo hacemos muchas precisiones a veces, ¿no? Paciente que no puede levantar objetos que pesen más de 5 kilogramos o el 10% del peso corporal, no puede hacer ejecución de actividades de flexión y extensión de la columna número de 10 en un minuto, tiene que estar intercambiando las posiciones de pie y sentado cada hora y media, cada 2 horas. Entonces de ahí deriva precisamente todas estas precisiones, ¿de acuerdo? Vemos algunos de los ejemplos de las tareas que están catalogadas dentro de un trabajo liviano. Un trabajo moderado, nuevamente, estas características son las que quiero que estén identificando. Ya son tareas mucho más complejas como jalar, empujar, operar camiones, uso de martillos o herramientas neumáticas, recolección de algunos frutos, verduras. Entonces, son algunos de los ejemplos que están definidos por la OSHA. Un trabajo pesado, nuevamente, la misma cantidad de peso, la misma distancia, sin embargo, el número de repeticiones va cambiando, ¿de acuerdo? De ahí entonces podemos identificar algunas otras tareas, como es trasladar o palear materiales, trabajo con mazo, excavaciones, colocar bloques de algún material de construcción o empujar o jalar algunos carros, siempre y cuando estén sobrepasando estos límites de peso o tenga yo que estar recorriendo o empujando algunas distancias ya definidas. Y bueno, finalmente el muy pesado, actividad muy intensa, un ritmo entre rápido a máximo, trotar, correr o caminar, más rápido de 6.5 kilogramos por hora o levantar más de 4.5 kilogramos, más de 18 veces por minuto o 11.3 kilogramos por minuto. Y aquí están algunos de los ejemplos, trabajadores de la construcción en general. Las lesiones agudas, entonces las definimos como un evento traumático agudo, nos pueden generar desde lesiones muy superficiales, muy simples, o nos pueden generar lesiones demasiado complejas. Otra área de interés en el aspecto del análisis de las lesiones musculoesqueléticas definitivamente son los aspectos crónicos, los aspectos ortopédicos, si los queremos definir así, ¿de acuerdo? Son factores de riesgo que se van sumando a lo largo del tiempo, son factores de riesgo que se conjuntan con los factores del propio paciente, como es la edad, como es el uso o abuso de algunas sustancias, tabaco en especial, como es el sobrepeso, como es el tipo de trabajo. Y finalmente nos va a condicionar daños en su salud. De ahí la intención que las próximas láminas empecemos a identificar sobre todo las lesiones a nivel de las muñecas. Nuevamente estas láminas o esta plática está basada en ese análisis epidemiológico que está presentado por el Seguro Social y de ahí la importancia y querer insistir en las lesiones sobre todo del segmento superior, en específico de la muñeca humana. Ahora, este segundo bloque nos va a hablar sobre todo de las lesiones ortopédicas, de las lesiones crónicas y que también se conjuntan con los aspectos degenerativos. Para poder entender la importancia de la mano, pues es nuevamente insistir que es una unidad funcional, es la prolongación del sistema nervioso central, nada más que a nivel de ejecución, ¿no? Los elementos que van a estar incorporados para el buen funcionamiento del segmento superior a nivel de mano y muñeca, pues van a ser elementos osteoarticulares, cápsulo-ligamentarios, músculo-tendinosos, y hacer mención que este segmento va a ser atravesado por arterias, venas y nervios muy especiales. Algunos de los nervios, nervio mediano, nervio radial,
nervio cubital. Y son importantes conocer su anatomía, conocer su trayecto, conocer en qué tipo de factores traumáticos y no traumáticos puedan estar involucrados y cuáles son las lesiones que nos van a originar, y de ahí, ahora sí, la necesidad de identificar maniobras en específico para llegar a un diagnóstico. Elementos óseos de la muñeca, todo el extremo distal del radio y del cúbito, y los huesos del carpo, primera y segunda hilera. ¿Quién sabe todos los huesos del carpo? Todos. Sí, ¿no? A mí me costó trabajo entenderlo aquí en la licenciatura, y ya en ortopedia pues ya era más que inevitable aprendérmelos. Entonces en la primera línea tenemos escafoides y pisiforme. En la segunda línea, o en la línea más distal, la primera o la proximal, tenemos escafoides. ¿Qué más? Después tenemos hueso grande, choso, y el trapecio y trapezoide. ¿De acuerdo? No, perfecto. Bueno, ahí están los elementos óseos, los elementos cápsulo-ligamentarios. Haré mención en especial a esta articulación, la articulación radiocubital distal. Está integrada por ligamentos, está integrada por un cartílago, y que son esos pacientes que están realizando actividades monótonas, ¿qué más? Repetitivas, y que siempre los tienen en el servicio. Doctor, me duele la muñeca. No, pues no tienes nada. ¿Qué te pasó? No, pues estaba moviendo la mano y me empezó el dolor. No hay edema, no hay ningún otro dato clínico. Son pacientes que por el grado de exigencia mecánica, esta articulación se ve afectada, tiene una artrosis. Ese fibrocartílago triangular y esos ligamentos quedaron ya dañados. Son pacientes que sin lugar a dudas debemos de estudiar a nivel ortopédico, porque son pacientes que muchas veces van a requerir de un manejo quirúrgico precisamente para estabilizar esta articulación, y el dolor crónico de la muñeca desaparece. Y afortunadamente tenemos procedimientos artroscópicos en los cuales el paciente va a reanudar sus actividades a los pocos días de operado y sin ninguna secuela. ¿De acuerdo? Dolor mecánico contra dolor inflamatorio. Es muy importante conocer las características del dolor. Un dolor mecánico va a estar caracterizado por un periodo de presentación prolongado, un dolor que generalmente se establece de manera progresiva a lo largo del día. Es un dolor que muchas veces, y efectivamente lo menciona, no es inflamatorio, no tengo inflamación de los tejidos blandos. Y generalmente también va a estar asociado a la actividad laboral. Un dolor inflamatorio es aquel paciente que va a llegar, doctor, me acabo de tropezar, e inmediatamente empezó con aumento de volumen. ¿Qué más tenemos? Tal vez hiperemia, hipertermia, los datos clínicos de la inflamación. De ahí la importancia de conocer las características del dolor, porque eso automáticamente me va a llevar a un punto muy especial. Entonces, conocer si es un accidente o si ya estoy hablando de una enfermedad de trabajo, por el puro conocimiento del dolor, su semiología que ustedes tienen que establecer en toda la entrevista del paciente. A nivel de la mano tenemos tres vertientes. Una vertiente radial. Esa vertiente radial está representada precisamente a lo largo del carpo y pasa por el radio, como su nombre lo indica. Generalmente vamos a tener enfermedades en esta área anatómica. Una de las más frecuentes, Kerbein. Podemos tener otros datos de inestabilidad articular, podemos tener fracturas, podemos tener artrosis. La más frecuente, hoy documentada en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Kerbein. Vertiente cubital. Podemos tener un cúbito plus. Un cúbito plus ortopédicamente está definido por el hecho de que el ángulo de inclinación radial es menor o tiene
Lo normal es tener un ángulo de inclinación de 7 grados. Cuando el ángulo de inclinación a nivel del radio es menor de 7 grados, estamos hablando que por lo tanto el cúbito es mucho más prominente, y a eso prácticamente lo denominamos como cúbito plus, ¿de acuerdo? Para fines prácticos y quede mucho más claro, la altura de la estiloides cubital es mayor a la estiloides radial, ¿de acuerdo? Efectivamente, el ángulo de inclinación está invertido, en pocas palabras. Y eso me va a generar, obviamente, datos de inestabilidad articular, me va a generar la rotura del fibrocartílago triangular. Por eso les comentaba que son pacientes que evolucionan con mucho dolor. Se esguinzaron una vez, tomamos placas. Si tenemos la delicadeza de empezar a tomar esos puntos de referencia, son pacientes que habitualmente tienen un cúbito muy prominente, genera una inestabilidad a nivel de la articulación radiocubital y ese dolor crónico que va a estar evolucionando hasta que no hagamos un procedimiento quirúrgico. A nivel de la vertiente central, pues ya comentaba también los datos de lesión a la articulación radiocubital distal, pero si tenemos una enfermedad que se va a caracterizar por la necrosis. ¿De qué es este? ¿Qué hueso? ¿Cuál es? Entonces, ¿qué es esto? Este es el escafoides. ¿Y este qué es? Semilunar, ¿no? ¿Cuál es? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién dice sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? ¿Seguro? ¿Cuál es? ¿Cuál es la enfermedad de Kienbock? ¿De qué? ¿Hueso? Semilunar. ¿De acuerdo? Aquí está la imagen. Podemos tener también gangliones en la vertiente medial. Bueno, una vez conociendo el panorama general de la patología de la muñeca, pues es importante insistir en aquellas que van a ser muy frecuentes en nuestro medio de trabajo, y obviamente a nivel ortopédico es uno de los motivos de consulta muy frecuentes. Enfermedad o tendinopatía de Kerbein. Nuevamente, es importante mencionar algunos aspectos históricos ya definidas desde 1985, y lo que habíamos hablado ya con algunos de los médicos de la residencia, que es más apropiado hablar de una tendinosis, porque me habla acerca de una irritación crónica, o una tendinopatía, si quiero yo ser muy general, pero no como tal tendinitis, porque tendinitis es un evento agudo, ¿de acuerdo? Entonces, para fines de esta plática vamos a hablar acerca de una tendinopatía, o en un momento dado vamos a aceptar también el término de tendinosis, inflamación crónica, ¿de acuerdo? Anatómicamente, entonces, tenemos un conducto que va a estar formado, tiene un techo, tiene un piso y tiene paredes. A nivel del lecho o del piso va a estar formado por la apófisis, estiloides del radio. Después tenemos unas paredes. A nivel medial vamos a tener un tabique de fascia o tabique fibroso. Vamos a tener un techo formado por un retináculo conjuntival, estamos hablando de piel, y finalmente los tendones que van a transcurrir a lo largo de este conducto, en específico el extensor corto del pulgar y el abductor largo del dedo ya referido, ¿de acuerdo? Está definido entonces el conducto y las estructuras que van a estar dentro. De ahí la importancia, obviamente, de conocer que el dolor y la lesión, pues es una lesión de tipo, una lesión de tipo mecánico por irritación precisamente en las vainas, que me va a generar un engrosamiento de todas las estructuras, obviamente el techo de todas las estructuras blandas, techo, retináculos, el piso o el lecho ese no se modifica, ese es hueso. Bueno, a menos de que yo tuviera el antecedente de alguna fractura, de alguna artrosis, sin lugar a dudas también va a intervenir, va a originar la patología que estamos revisando.
Habitualmente va a estar dependiendo del grado de energía ocupada y del grado de repeticiones de la actividad. Tenemos variantes anatómicas, como ya le mencionaba. Si es un paciente que tuvo una fractura de la estiloides radial, que conocemos como Hutchinson, si tenemos algún tumor, la edad es más frecuente de presentación entre los 20 y los 40 años. El género habitualmente es en mujeres por las actividades de mayor precisión que se requieren. El uso de cafeína y alcohol también está denominado como un factor de riesgo. Actividades deportivas, sobre todo todas las actividades que involucran la extremidad superior y en específico juegos de salón, y el tipo de trabajo, ¿no? Dentro de ese tipo de trabajo, pues algunos de ellos, los empaquetadores, ensambladores, carniceros, que es habitual presente en esto. Y también los médicos, sin lugar a dudas. El dolor es un dolor insidioso, progresivo, habitualmente va a estar localizado en la base del dedo pulgar. Es un dolor que puede irradiarse habitualmente hacia la región del codo o hacia la punta digital. Podemos tener en una primera fase únicamente dolor. Sin embargo, conforme va avanzando la lesión, conforme va avanzando el atrapamiento, puede ya agregarse edema. Y si tenemos ya un atrapamiento total de los tendones, obviamente vamos a tener deformidad y vamos a tener una dificultad para realizar las funciones básicas de la mano, especialmente pinza fina y pinza gruesa. Maniobras clínicas, ya se las saben. Eli, ya te la sabes. Entonces tenemos, ¿cuál? Sí, la más clara, Finkelstein. Entonces, ¿qué es? Pedirle al paciente que haga una inclinación cubital y habitualmente el dolor que va a generar es en el borde radial. Nada más es un dolor de tipo urente. ¿Qué más? Y habitualmente va a tener una especificidad que es un diagnóstico clínico, ¿no? Es 98% de especificidad. Es una maniobra tan fácil de realizar. Pedimos entonces al paciente haga una inclinación cubital y podemos pedirle que haga una flexión de los dedos y eso va a generarle dolor a nivel de la estiloides radial. Es un dolor de tipo urente. Podemos tener otra maniobra de Brunelli. Aquí le pedimos al paciente que haga una inclinación radial de la muñeca con el pulgar en extensión. No tan específica, pero también me va a hablar acerca de la afectación y sobre todo del techo fibroso. Una maniobra más. Le pedimos al paciente que haga una flexión total del pulgar, que ese pulgar lo atrape con los dedos, haga una flexión de los dedos y finalmente haga una desviación cubital. El dolor se hace presente nuevamente a nivel de la estiloides radial. ¿De acuerdo? Es menos específica. Sin embargo, la combinación de las tres maniobras mencionadas, pues obviamente me van a dar un diagnóstico clínico y completamente certero. Otros estudios que podemos adoptar para el diagnóstico de esta enfermedad, aunque no son indispensables, podemos tener estudios radiográficos. Lo habitual es que no tengamos ninguna imagen que nos sugiera tal vez artrosis. Y si ya tuvo ese antecedente de fractura, obviamente podemos identificar osteofitos. Ecografía, me puede hablar acerca de el edema a nivel de la vaina. Si queremos y tenemos los recursos, desde luego una tomografía, aunque el estudio estándar de oro sería la resonancia magnética. Y hoy en día, pues es importante sustentar todos nuestros diagnósticos. Finalmente, ¿cómo le decimos a ese paciente que efectivamente tenía un Kerbein? ¿Cómo demostramos que se trataba de una enfermedad de trabajo? Si clínicamente tengo los datos, pero objetivamente no tengo ninguna evidencia. Entonces, la sugerencia es que hagamos todo ese protocolo. Toda la historia clínica, las maniobras que mencionábamos y obviamente los estudios paraclínicos. Debemos de establecer, obviamente, diagnósticos diferenciales como en medicina, ¿de acuerdo? Si bien es cierto que la clínica me va a aportar
un gran porcentaje de diagnósticos, pero es importante también pensar en algunas otras enfermedades. Ya mencionábamos fracturas que consolidaron en forma viciosa, tenemos artrosis, podemos tener malformaciones como el cúbito plus, podemos tener ausencia de alguno de los huesecillos de la primera hilera y eso generarnos una inestabilidad, o podemos también tener ya una patología de origen vascular y nervioso, ¿de acuerdo? El síndrome de que me atrapa la arteria radial, que me atrapa el nervio radial en su rama sensitiva. El síndrome de Wartenberg, ¿de acuerdo? Y eso generalmente se va a presentar clínicamente por un dolor o parestesias, disestesias a nivel del pulgar, pero también está originado por un atrapamiento a nivel de la muñeca, ¿de acuerdo? El tratamiento en la primera fase siempre es conservador. Muchas veces el hecho de suspender las actividades, el hecho de indicar un periodo analgésico y antiinflamatorio que no va a superar un par de semanas, el uso de algunas férulas, sobre todo hay férulas o muñequeras con inmovilización del pulgar, son pacientes que van a responder si el dolor es insidioso, si es leve, si es un paciente que le enseñamos obviamente que el hecho de cambiar alguna maniobra durante la ejecución de una actividad puede ser suficiente para quitarle el dolor. Cuando ese paciente evoluciona ya con un dolor mucho más estable, que no solamente las medidas conservadoras fueron suficientes, podemos realizar infiltraciones a nivel del conducto. Lo que habitualmente infiltramos son esteroides y un anestésico y generalmente hacemos una infiltración en el día 1 y a los 30 días tenemos que realizar una segunda infiltración con la finalidad de liberar todo el atrapamiento tendinoso y son pacientes que tienen una evolución bastante satisfactoria. Obviamente también tenemos un porcentaje muy elevado, si son esos trabajadores que van a regresar a realizar sus actividades de alta exigencia a nivel de la mano y muñeca, son pacientes que van a evolucionar con ese dolor crónico por fibrosis, ¿de acuerdo? Y muchas veces el hecho de adoptar un manejo quirúrgico como es la liberación del canal me va a generar la recuperación de toda la patología y obviamente sin ninguna secuela. Las secuelas muchas veces las originamos nosotros como cirujanos. ¿Por qué? Porque estamos hablando que durante el abordaje quirúrgico podemos lesionar al nervio radial en su rama sensitiva y es un paciente que va a evolucionar siempre con dolor, ¿no? De ahí precisamente no es que haya fallado la cirugía, lo que falló fue la técnica. Y precisamente son esas complicaciones que como cirujano no queremos tener. Ahora, si son esos pacientes o esos trabajadores que de primera instancia respondieron al tratamiento, estuvieron por largos periodos asintomáticos, son pacientes que no es necesario continúen una atención médica especializada, son pacientes que hay que estar vigilando, pero pues de ahí el hecho de insistir en sus programas preventivos. Son pacientes que en un momento dado, si la exigencia de la actividad a nivel de la mano y muñeca es muy elevada, son pacientes que tienen que estar rotando, ¿de acuerdo? Con la finalidad de que ese dolor no se vuelva a instaurar, de que la patología no vuelva a incidir, porque de lo contrario acabarán siendo referidos, obviamente, a tratamientos especializados, ¿de acuerdo? Y el hecho de otorgar un tratamiento especializado no es igual a que esa patología nuevamente se vuelva a presentar. Podemos tener fibrosis quirúrgicas y en un momento dado son pacientes que si regresan a esa actividad o a ese puesto específico de trabajo, nuevamente lo van a tener con una recidiva. De ahí, pues, la insistencia de evitar actividades, el control de la comorbilidad que ya les comentaba, son pacientes que si tienen alguna otra actividad, tienen alguna recreación, algún deporte de salón, tarde o temprano van a recidivar. El uso de alguna muñequera por las noches va a evitar la recidiva del dolor o la administración de analgésicos por periodos breves también puede ser una opción bastante viable en estos pacientes. Otra de las patologías también muy frecuentes de la muñeca son la enfermedad del canal de Guyon. La enfermedad de Guyon como tal o el síndrome es un síndrome de origen neurológico, derivado ahora no de un atrapamiento tendinoso, sino de un atrapamiento o compresión del nervio cubital.
en su paso por el canal de Agullón. Anatómicamente, pues tenemos en el conducto el paso de un nervio, el nervio cubital en sus ramas sensitiva y motora, y pues es importante comentar los límites anatómicos del canal. Está definido por el hueso pisiforme y el gancho del ganchoso, a nivel del piso por todos los ligamentos de la muñeca, especialmente los retináculos, el retináculo de los músculos flexores, y a nivel del techo, el ligamento cúbito-carpiano palmar, ¿de acuerdo? Y la fascia del antebrazo, que se extiende hasta la mano. Entonces, esos serían los límites anatómicos. Etiológicamente, pues nuevamente hacer mención a un evento traumático repetitivo. También se puede originar en un evento traumático agudo, no es lo más común. Podemos tener otros factores de riesgo como la artrosis, fracturas, deformidades, alteraciones metabólicas, obviamente cambios hormonales, tumores principalmente. Clínicamente, el paciente va a referir disestesias del dedo meñique principalmente, aunque también la cara medial del dedo anular también va a estar afectada, ¿de acuerdo? Podemos empezar a tener torpeza en los movimientos, en la realización de las funciones básicas de la mano, y podemos tener algunos otros datos clínicos en fases más avanzadas, como son toda la hipotrofia derivada de la lesión precisamente de las ramas sensitiva y motora del cubital, y que va a estar inervando a todos los músculos intrínsecos y flexores de los dedos. Hay datos o maniobras clínicas muy específicas. El signo de Froment. Se le pide al paciente prácticamente que haga la detención entre el dedo, los dedos pulgar y el índice, y vamos a jalar la hoja con fuerza. Obviamente, ustedes preguntarán por qué esta maniobra si está involucrando al pulgar y estamos hablando del nervio cubital. Si recordamos anatómicamente, tenemos la inervación de todos los músculos flexores, ¿de acuerdo? Y en el momento en que yo estoy traccionando la hoja, esos músculos que empiezan a tener una hipotrofia, pues obviamente van a generar la liberación de la hoja por la misma falta de fuerza, ¿de acuerdo? Si ya queremos signos mucho más específicos, vamos a hacer mención a un signo de Wartenberg. Al paciente se le pide que extienda completamente todos los dedos con la palma hacia abajo. Una vez que tenemos la extensión de los dedos, vamos a pedirle al paciente que haga una aducción o que junte los dedos, y en ese momento vamos a identificar cómo el dedo meñique queda completamente separado de los demás dedos, ¿de acuerdo? Eso me está hablando ya clínicamente de una paresia del nervio cubital. Este es el signo que quisiera que se aprendieran. Es totalmente específico para la lesión del nervio cubital. Obviamente, y nuevamente insistir en el diagnóstico, todo es clínico. El examen físico minucioso. Entonces, esta maniobra, ¿cómo se llama? O este signo. ¿De acuerdo? Sin dudar, van a llegar con su hoja de referencia a los servicios de ortopedia, con el diagnóstico ya de precisión, y lo que tendríamos que hacer nosotros, obviamente, son las liberaciones quirúrgicas. Nuevamente, insistir en algunos estudios que van a sostener y sustentar la enfermedad. No le voy a pedir placas de rayos X, no le voy a pedir resonancias, tal vez para definir el abordaje quirúrgico sea algo fundamental. Sin embargo, los estudios de electrofisiología van a ser fundamentales para poder sustentar por completo esta patología. Tratamiento, pues nuevamente, en fases muy incipientes de la enfermedad, esteroides, analgésicos y ferulizaciones. Manejo quirúrgico en aquellos pacientes que han recidivado, pacientes que no tienen una evolución satisfactoria, y el manejo quirúrgico es demasiado sencillo. Es una incisión a nivel de la palma sobre el borde cubital, localizamos lo que es el canal, hacemos la liberación de la fibrosis y finalmente el paciente va a quedar sin ninguna sintomatología por atrapamiento. Volver a insistir,
Las recidivas son elevadas, pero muchas veces son los abordajes quirúrgicos que hacemos. A veces son abordajes quirúrgicos que son muy limitados por el hecho o el temor de querer evitar alguna lesión del nervio, o son tan amplios que incluso podemos lesionar esas ramas sensitivas. Actividades de riesgo donde se presenta este tipo de lesión. Nuevamente, tenemos una flexión. ¿Qué es flexión o extensión? Una extensión de la muñeca, flexión de los dedos, trabajos repetitivos, trabajos donde se combinan algunos otros movimientos como son rotaciones o desviaciones radial o cubital, y eso nos va generando el edema, el atrapamiento de los nervios. Si queremos ya ser más específicos, algunas de las actividades donde se están presentando este tipo de patologías, todo ayudante general. Industrias diversas, todas las industrias o todo el sector primario, todo lo que es transformación. Obviamente viene el sector terciario, como son los trabajadores de limpieza, trabajadores de la construcción. Obviamente mencionar a los deportistas es también algo frecuente y algunas otras actividades. Condiciones de riesgo para desarrollar esta patología, apoyos prolongados o repetitivos sobre superficies duras. ¿Quién trabaja en empresa? Entonces, ¿qué tipo de empresa es, doctora? Trabajamos en una empresa que se llama el Giro Facilities Management. Damos servicios a otras empresas de limpieza, mantenimiento y alimentación. Y alimentación. Jardinería, ganadería. Ok. Correcto, alguien que esté en alguna industria textil. ¿Es que, perdón? De vasos de plásticos. ¿Y le es característico alguna de estas posiciones de la mano en sus trabajadoras? Ok. ¿Y tiene problemas a nivel de muñeca y mano en sus trabajadores? Demasiados. Sí, entonces, pues bueno, creo que hasta el momento algunos de estos datos le van a servir, y vuelvo a insistir en esas condiciones de riesgo que puedan generar esa patología. Apoyos prolongados, repetitivos sobre superficies duras, percusión, rotación, uso de herramientas con empuñadura corta y o delgada y o resbaladiza, y nuevamente también el peso, ¿no? Aquí es importante lo que veíamos, el tipo de trabajo. Si carga más de 4.5 kilogramos, ¿qué más? Si hace más de 14, 18 u 11 repeticiones, ¿en cuánto tiempo? En 1 minuto. Entonces, esos son estudios precisamente de ergonomía, estudios que tienen que realizar, estudios que tienen que estar